Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, donde nos enfocaremos particularmente en un versículo hoy, el versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué lugar tiene el gozo en nuestra experiencia como cristianos? Debería ser algo central y sin embargo a veces no lo es. ¿Estás luchando en tu vida espiritual con algo que entorpece o quita el gozo en tu vida? Es una pregunta. El apóstol Pablo nos va a hablar acerca de este tema en una forma contundente. Nos encontramos en esta sección de la epístola donde Pablo está instruyendo a los creyentes, a los tesalonicenses, acerca de las responsabilidades que como cristianos cada uno de ellos tienen en la iglesia. Tenemos. Primero Pablo ha hablado o nos ha instruido acerca de las responsabilidades de los pastores para con las ovejas, por decirlo así, los miembros de la iglesia, de la congregación. Luego vimos las responsabilidades que los creyentes o las ovejas tienen para con sus pastores. La última vez nos dedicamos a examinar las responsabilidades que todos como creyentes tenemos dentro de la iglesia, particularmente para con personas con necesidades, personas particulares en la que cada congregación tiene. Todas estas relaciones deben operar apropiadamente, adecuadamente, para que exista una congregación saludable. Hoy comenzaremos a examinar la relación principal que un cristiano tiene con Dios, con el pastor de pastores, con el Señor Jesucristo. Si una congregación va a ser fuerte y sana, vamos a ver la relación individual que cada creyente tiene con Dios a través del Señor Jesucristo es algo que debe ser cultivado. Esta es la clave para el funcionamiento apropiado, bíblico, de una congregación. Nuestra relación personal con Dios, nuestra relación personal individual con Cristo Jesús, va a afectar nuestra relación el uno para con el otro en la iglesia. La salud espiritual entonces de cada uno de nosotros determina en gran manera la salud espiritual de toda la congregación, ya que toda la congregación es el cuerpo de Cristo y nosotros miembros de ese cuerpo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, donde en Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16 dice: hablando la verdad y en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros, miembros del cuerpo, tenemos una función y debemos funcionar adecuadamente para que el cuerpo sea edificado y por supuesto para la gloria del Señor, quien creó y estableció su iglesia. Entonces, si eso va a suceder, quiere decir que cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos, tener una relación personal íntima y creciente con nuestro Señor y Salvador. Comenzando con el versículo 16 de este capítulo 22, el apóstol Pablo va a dar una serie de exhortaciones que tienen que ver justamente con eso, nuestra vida personal, nuestra vida interior como hijos de Dios. Cada uno de estos mandamientos, exhortaciones, se deben obedecer. Juntas constituyen un resumen de las virtudes que deben caracterizar la vida cristiana. Pablo termina la carta dando en una forma seguida una serie de exhortaciones y mandamientos que son el resumen de lo que debe caracterizar nuestra vida como hijos de Dios. La primera virtud que él subraya es la que vemos acá en el versículo 16. Estad siempre
gozosos. Estad siempre gozosos. No existe ningún evento ni circunstancia en la vida de un creyente que afecte a un cristiano que debiera quitarle el gozo. Eso es lo que vemos en este pasaje. Alguno estará pensando, pero Henry, eso es un poco exagerado porque ¿qué tal las situaciones difíciles y pesares y dificultades y aflicción que cada uno de nosotros tenemos en la vida? Bueno, la Biblia no niega eso. Está bien, pero a pesar de esa realidad, la Escritura es explícita en su mandamiento: estad siempre gozosos. ¿Cuándo debemos estar gozosos? Siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Vamos a hacer un exégesis. A ver, siempre quiere decir siempre. Es muy fácil de interpretar, no hay duda en cuanto a ello. ¿Ni quién de nosotros no ha transgredido esta exhortación? ¿Quién de nosotros no lo hace a menudo? Cruzamos esa línea y en lugar de estar siempre gozosos, otras actitudes y sentimientos nos rodean. Y este es el caso, que cada vez que perdemos nuestro gozo o disminuimos en nuestro gozo y nos entregamos a las circunstancias, lo que estamos haciendo es desobedeciendo este mandamiento. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. Así que estamos viendo un pasaje muy simple de leer, muy simple de interpretar y en un sentido mucho más difícil de obedecer continuamente, porque la exhortación, y es un mandamiento, no es una opción, siempre gozosos. El fracaso de no vivir nuestra vida cristiana con gozo, entonces es un pecado. Qué triste, ¿no? ¿Cómo enfrentamos y reaccionamos a las circunstancias? Entonces es vital para nuestra salud espiritual. Si reaccionamos con amargura, o con queja, o ingratitud, rezongando, despotricando, lo que sea, estamos desobedeciendo este claro y preciso mandamiento de estar siempre gozosos. Entonces, quiero que hoy examinemos nuestra condición espiritual con nuestro andar como cristianos, cada uno de nosotros. Es un pasaje que nos habla a todos. No me estoy dirigiendo a ustedes como uno que ya ha llegado a vivir continuamente en gozo, de tal manera que nada me afecta, sino todo lo contrario. Me incorporo en esta exhortación porque me estoy predicando a mí, ya que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Yo simplemente soy un vocero en este momento de lo que dice. ¿Cómo estamos reaccionando ante los eventos y las circunstancias que Dios permite o trae directamente a nuestra vida? ¿Cómo podemos vivir con gozo continuo a pesar de las circunstancias? Esta es la médula de lo que estamos viendo hoy. En este versículo 16... es uno de los versículos cortos pero llenos de significado e impacto práctico en la vida de cada hijo de Dios. Otra vez, estad siempre gozosos. El pasaje es claro, el mandamiento no es ambiguo, no existen calificativos, no existen excepciones a esta norma cristiana. En el original dice lo mismo, el énfasis se encuentra en el tiempo, todo el tiempo. Vivid gozándoos, dice Pablo. Es un presente imperativo. El énfasis se encuentra en el tiempo, siempre, en todo tiempo. En otras palabras, lo que Pablo dice es que en todo tiempo, bajo toda circunstancia que ocurra o nos afecte en la vida, nuestro gozo no debe disminuir ni dejar de existir. Wow. Es lo que dice. Este mandamiento entonces nos obliga a examinarnos, cada uno de nosotros, y ver nuestra experiencia de gozo. ¿Se manifiesta? ¿Realmente experimentamos gozo siempre? ¿O es algo que necesitamos poner atención y tal vez cambiar? Alguno estará preguntándose, bueno, pero ¿hay manera de ver esto desde otro ángulo a lo mejor? Es interesante que este versículo 16 no es el único
en el Nuevo Testamento que nos habla, el apóstol Pablo continuamente y otros, como veremos, nos dicen lo mismo. Observen, por ejemplo, Filipenses 3.1. Filipenses 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mandamiento. Hablando ahora a los filipenses. En el capítulo 4 de ese Filipenses, la misma epístola, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, no nos da cabida a salirnos del mandato, del mandamiento. Regocijaos, Pablo menciona la palabra gozo o regocijarse en Filipenses 16 veces. O sea que el Espíritu Santo repite esto una y otra vez a través del apóstol y otros autores, dándonos a entender que es algo que debemos hacer, porque nosotros somos dados a no experimentar el gozo del cual aquí el pasaje y estos pasajes nos hablan. Noten, por ejemplo, 1 Pedro 4, otra epístola, otro autor. Sin embargo, Pedro, dirigiéndose aquí a los expatriados, los perseguidos en el imperio, en la diáspora, en todo el imperio romano estaban siendo perseguidos, abrumados, habían perdido posesiones, tal vez estaban amenazados de muerte, etc. La aflicción era intensa y sin embargo Pedro les habla a estos creyentes y les dice en el versículo 12 del capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es lo mismo a nosotros. Estamos en la prueba, estamos en la lucha, estamos en el medio de la aflicción y nos hacemos preguntas. Y el autor, Pedro, nos dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Por qué prueba estás pasando? ¿Qué es lo que te aflige hoy? La palabra te dice, no te sorprendas de eso, es de esperar. Si no, dice el apóstol en el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Noten que el mandamiento no es simplemente aquí de gozarse, sino de hacerlo con gran alegría. Un pensamiento muy similar, paralelo a lo que Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, con sumo gozo. Otra vez Pedro a estos creyentes, si regresan a Pedro una vez más, en el capítulo 1, versículo 6, les dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. O sea, la prueba y la aflicción es parte de la experiencia cristiana. Y sin embargo, el mandamiento a regocijarnos en medio de esas situaciones se encuentra aquí una y otra vez. Alguno estará pensando, bueno, ¿qué de los momentos de tristeza? ¿Qué acerca de Romanos 12:15 que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran? ¿Qué acerca de eso, Henry? Es cierto. Pasamos por tristezas. La Biblia no niega que pasaremos por tristeza. La Biblia no niega la emoción de la tristeza en el hombre, en el creyente. Aún el Señor Jesucristo, siendo hombre, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, pasó por una experiencias de tristeza, así como nosotros pasamos. Ustedes recuerdan ante la tumba de Lázaro. En el capítulo 11 de Juan, el versículo 35, nos dice que Jesús lloró. Pero la experiencia de tristeza en el creyente no debe quitar el gozo del cual el apóstol Pablo está hablando y nos escribe en este versículo 16 y donde hemos observado también. Como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es posible estar tristes y al mismo tiempo gozosos. Pablo describe esta experiencia en 2 Corintios capítulo 6:10, que suena casi como una contradicción porque él dice, entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo es eso? Es posible entonces tener tristeza
y experimentar gozo al mismo tiempo. Pablo en esa epístola está defendiendo su apostolado, ustedes recuerdan, estaba siendo cuestionado, atacado por falsos maestros que cuestionaban su integridad como apóstol, como maestro. Pablo estaba sufriendo también el rechazo de algunos de sus hijos en la fe que se habían dejado influenciar por estas personas y estaban también cuestionando la credibilidad del apóstol. Sin duda sufriendo, y sin embargo dice, estoy entristecido, mas siempre estoy gozoso. Sin duda el mandamiento en nuestro texto es de estar siempre gozosos. Siempre. Esta exhortación, entre paréntesis, llegó a convertirse en un saludo entre los cristianos de la primera era. Se saludaban, se decían paz sea contigo, gozo sea contigo, etc. Y era un saludo común. Qué lejos estamos de esa era, cuando nunca usamos estas expresiones. El gozo era una expectativa común entre los creyentes. Interesante. El Señor Jesucristo en el aposento alto, allá en la última cena con sus discípulos, la noche que iba a ser entregado, cuando yo iba a dejarlos, en el capítulo 14 de Juan dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. La reacción de los discípulos debería haber sido una de gozo, porque su partida al Padre, su regreso al Padre, significaba que el plan de redención estaba cumplido, se había cumplido. Su encarnación, su crucifixión, su resurrección y ascensión a la diestra del Padre, eso culminaba el plan eterno y propósito divino en la redención del hombre. Las palabras del Señor deberían haber inspirado gozo en ellos, los discípulos, si las hubieran entendido. Voy pues a preparar lugar para vosotros, había prometido el Señor, y sin embargo ellos estaban tristes porque se iba. Qué fácil y rápidamente nos olvidamos de esta virtud cristiana, de tener gozo, siempre. Qué pronto somos a decaer, deprimirnos, desvanecer, perder la fe, etc. Me refiero a confianza al Señor, en el Señor. Pablo demostró esta actitud en su vida personal. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en mis sufrimientos, dice. Me gozo en mis sufrimientos. Una también de las epístolas de la cárcel. La que mencionamos hace un rato también de Filipenses. Él se encontraba escribiendo desde un calabozo en Filipos y sin embargo en lugar de entristecerse y estar diciendo oh pobre soy yo, sino que estaba diciendo gozaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Esa debe ser la experiencia, la actitud de un hijo de Dios. Es posible gozarse en medio del sufrimiento. Noten lo que dice Santiago 1:2 otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo vaya bien. No dice eso, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Por eso vemos que es un mandamiento fácil de entender, mucho más difícil de obedecer. ¿Y por qué debemos estar con gozo siempre? Bueno, la Biblia nos manda a regocijarnos porque las pruebas, la aflicción, son medios que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Quemar la hojarasca. Justamente lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:6, otra vez si vuelven ahí un segundo, en 1 Pedro 1:6, otra vez el versículo dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y obviamente el contexto y la construcción gramatical dice, y lo es, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba de vuestra fe. La prueba
como así se prueba el oro en un crisol, lo que sucede es que la pureza del oro se observa, el oro permanece, la hojarasca se quema, lo mismo es nuestra fe. Nuestra fe bajo aflicción nunca va a perecer, todo lo contrario. Tu prueba hoy, no importa cuán severa sea, si eres un hijo o hija de Dios, se va a fortalecer a través de esa aflicción que estás pasando. Las pruebas vienen a nuestra vida para darnos el gozo de observar que realmente somos hijos de Dios. Dios envía y permite pruebas para afirmarnos en nuestra fe, y eso trae el gozo consecuente. La fe de Job fue probada al extremo. Job no perdió su fe, sino todo lo contrario, se afirmó en su fe y al término de su libro, después de haber pasado aflicción que ninguno de nosotros podemos comparar a lo que estamos experimentando hoy, de oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me postro. Aprendió, su fe se hizo fuerte. Y aunque pasó por momentos de cuestionar y dudas y tal vez dialogar con Dios al respecto, no necesariamente debatir, pero cuestionar tal vez la justicia de Dios, él se dio cuenta, ¿quién soy yo? Una vez hablé, 2 veces, me tapo la boca, se acabó, ya no digo más. Ahora veo lo que no veía antes, después de la aflicción. Y gracias a Dios por las pruebas. Es muy difícil dar gracias a Dios por la prueba, aún en el medio de la prueba que estamos pasando. Pero podemos experimentar gozo según lo que nos enseña la palabra en medio de esa aflicción y en medio de esa prueba. Pedro dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque por un corto de tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. Y ese gozo es un gozo sobrenatural, obviamente. No es un gozo normal. La gente, cuando pasa por aflicción, la gente del mundo, la gente común, no se goza en eso. La gente se goza ¿en qué? En las circunstancias, en la alegría general, que es el resultado de satisfacer sus deseos. Cuando las cosas van bien, están felices. Cuando van mal, no están felices. Cuando las cosas, que ellos buscan ciertas cosas y las reciben, eso les trae felicidad. Cuando no es así, lo contrario es cierto. Esta es la alegría que viene de satisfacer, como dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida en 1 Juan 2:16, perdón. Este gozo proviene del mundo, es el gozo pasajero, el gozo que no dura porque depende de cosas que perecen. El mundo pasa y se acabó. Ustedes recuerdan en Eclesiastés, el sabio Salomón, dice en el capítulo 2, versículos 10 y 11, no tienen que buscarlo, se los leo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Noten que el placer del mundo no necesariamente siempre es algo grosero, feo. Uno se puede gozar extremadamente en el trabajo, en cosas que el mundo ofrece. Exprimirlo, sacarle el jugo al mundo, y no todo lo que está en el mundo es feo, pero es temporal. Eso no produce gozo perenne, gozo eterno. Y dice el versículo 11, consideré luego todas las obras de mis manos, que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Todo, dice Salomón. Miren, si van a hablar a alguien que no se privó de nada, ese soy yo. Y sin embargo, a la conclusión de todo es todo es vanidad, correr tras el viento, no me sirvió de nada. No produjo un gozo continuo. Y no solamente Salomón, es lo que la Escritura dice, pero todo lo que tenemos que hacer es ver y observar la vida de los famosos, de los ricos, de los artistas, de aquellos que humanamente hablando tienen todo a su alcance. Y sin embargo, vemos los reportes acerca de cada uno de ellos, vamos al mercado, vemos esas revistas tontas ahí,
y que este se está muriendo, pero ¿cómo si tenía? Y que esto, tenían todo y son miserables, que se divorciaron 1000 veces y que se recasaron 1000 veces y que tienen nada, porque todo eso es pasajero, no sirve, no trae alegría, no produce satisfacción genuina, real. Eso no es lo que está hablando Pablo aquí, gozaos siempre. Y aún nosotros como cristianos podemos caer, aunque temporalmente, en esta manera de pensar, creernos que la felicidad tal vez se obtiene en algo que podemos obtener. Una nueva casa, mudarnos a otro lugar más bonito, tal vez un auto nuevo o un mejor auto, o un trabajo mejor, etc. Un creyente puede llegar a pensar. A mí me gustan los vehículos y cada vez que uno tiene un vehículo nuevo, que en el caso mío yo los rento, le hago el leasing, pero cuando es nuevo uno dice, qué lindo, ¿no? Oh, y disfruta uno las chucherías nuevas, todo el sonido, una semana o dos y después que, ya me cansé de eso. O sea, no produce una alegría que al poco tiempo uno se acostumbra y dice, bueno, ¿por qué me afané tanto en esto? No me sirvió de nada. Dando una ilustración nada más. Por eso Juan exhorta a los creyentes, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no necesariamente todas las cosas que están en el mundo son absolutamente malas. Pero si ponemos el peso de nuestros deseos y afán en esas cosas, eso pasa, dice Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. No hay satisfacción en las cosas del mundo. Piensen en lo que tienen, los que les gustaría tener y no lo tienen. Eso no les va a dar satisfacción que dure. Porque es claro lo que la Escritura nos enseña. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está el gozo. Entonces, cuando Pablo dice estar siempre gozosos, ¿qué es este gozo? Es un gozo sobrenatural. Veamos por unos momentos, unos minutos, qué caracteriza al gozo del cual Pablo habla aquí. En primer lugar, es un gozo, como dije, sobrenatural, viene de Dios. El Dios Trino es accesible a los creyentes, a los que son hijos de Dios. En primer lugar, es un gozo que viene de Dios. Entonces, el salmista dice, por ejemplo, Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que las de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. El salmista dice que Dios le había dado alegría, satisfacción, que es mayor que la satisfacción de aquellos que descansan o tienen comida y bebida. Mucho mayor que eso. Dios y solamente Él le había dado seguridad y paz genuina. Tú me haces vivir confiado, tú me has dado todo lo que necesito y por lo tanto en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo, Señor, me haces estar confiado. Pruebe eso en lugar de cuando pierde el sueño. Ese salmo en lugar de contar ovejitas. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Noten eso. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Repasen en su mente, en su corazón, los momentos que han pasado en comunión con Dios, en la lectura de su palabra, en oración. Hay momentos especiales, ¿no es cierto? Que uno dice, he estado en la presencia de Dios. ¿Y qué gozo se compara a eso? No hay comparación. Absolutamente no hay comparación. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud hoy y para siempre será. Hoy todavía no hemos experimentado las delicias que nuestra alma va a disfrutar cuando estemos en su presencia. Sin embargo, tenemos pedacitos, puchitos de
de gozo extraordinario, y eso dice el salmista no se compara con la plenitud del gozo a la diestra del Señor. En segundo lugar, este gozo viene al creyente a través de Jesucristo. Viene de Dios Padre, viene a través de Jesucristo. En Juan 15:11, el Señor le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que proviene de Dios Padre, y que es el gozo de un creyente, es el gozo que viene a través y solo a través de Jesucristo. Solamente en Él tenemos gozo. Juan 15:11. En tercer lugar, un tercer elemento en este flujo de gozo que viene de Dios por Jesucristo es el hecho de que la realidad en la vida de este gozo, la realidad del gozo se hace presente en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros ese gozo. En el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en satisfacción de cosas físicas, sino espirituales. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que vale. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo. El gozo del creyente encuentra su fuente en Dios, es por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo lo hace realidad en nosotros. El Espíritu que reside en nosotros lo hace realidad. Este es un gozo sobrenatural que solo Dios puede proveer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo involucrados en comunicar ese gozo divino que pertenece solo a los hijos de Dios. En cuarto lugar, es un gozo que también es el producto de recibir y entender la Escritura. 1 Juan 1:4. ¿Se acuerdan en el estudio nuestro de los miércoles? En 1 Juan 1:4 dice el apóstol Juan: estas cosas os escribimos, la Escritura, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Dios está estrechamente relacionado con la palabra de Dios. El gozo crece en la medida que entendemos la Escritura y lo que Dios ha revelado en ella. Por eso debemos leerla. Debemos pasar tiempo en la Escritura. Debemos meditar en la Escritura. Debemos estudiar la Escritura. Debemos ser expuestos a la Escritura. Porque en la medida que conocemos y profundizamos la palabra de Dios, en esa medida se incrementa el gozo. En la medida que entendemos lo que Él nos enseña. En quinto lugar, el gozo de Dios se enriquece por medio de las pruebas. Eso ya lo vimos. Santiago y 1 Pedro nos dice eso. No tiene nada que ver con circunstancias externas. Ninguna adquisición de material le afecta, ninguna pérdida le impacta, ni la abundancia de cosas en la vida, ni la privación de ellas afectan el gozo de Dios en la vida de sus hijos. El gozo cristiano es una experiencia que descansa en Dios. Porque sabemos que todo, Él está en control de todo, y todas las cosas en nuestra vida ayudan ¿para qué? Para bien. Romanos 8:28. Ahora, ¿qué es lo que nos debe motivar entonces a obedecer este mandamiento de estar siempre gozosos? Veamos algunas cosas. ¿Qué es lo que me debe motivar a tener gozo continuo? Lo que me motiva en primer lugar a estar gozoso, en primer lugar, es recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Eso me motiva. El gozo es mi respuesta a la realización o a darme cuenta de quién es aquel a quien adoro. En la medida que conozco y entiendo a Dios, en la medida que le conozco a Él en mi comunión con Él, en esa medida en que se incrementa el gozo. Jeremías 9:24 nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El gozo viene cuando conocemos a ese Señor de señores, Dios, el Todopoderoso, Jehová. En otras palabras, lo que me fortalece en medio de toda la experiencia en esta vida, cualquier experiencia en esta vida, es Dios. Lo que me sostiene en esta vida es mi concepto de Dios. En otras palabras,
mi teología bíblica. Si yo conozco al Dios de la Biblia, y en la medida que le conozco más y más revelado en esa escritura, puedo experimentar más y más gozo. Podemos leer biografías de hombres de Dios a través de la historia de la iglesia y nos damos cuenta que gran parte del gozo en sus vidas fue el conocer a Dios a través de las escrituras. Y eso lo comunican a través de sus biografías. Él es el creador, sustentador del universo, el soberano, el salvador de mi alma. Él es mi protector, Él es el todopoderoso, el que controla todo evento, toda circunstancia. Ese es el Dios a quien yo adoro. El Salmo 28:7 dice el Señor, 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y yo soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. En Romanos 9:5 el apóstol expresa de repente, Dios bendito por los siglos, amén. En la medida que conocemos a Dios, en esa medida podemos experimentar gozo, tranquilidad, paz, porque sabemos en quién confiamos y que Él es real, no es un invento de hombres, no es el resultado de alguna idea, es ahí en el espacio. Dios es una persona, Él es Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él vive, yo vivo porque Él vive. Entonces toda nuestra confianza y gozo comienza con un concepto correcto de Dios. En segundo lugar, mi gozo es motivado cuando recuerdo lo que Jesucristo hizo a mi favor. ¿Cómo podríamos definir a un cristiano? Primero leemos Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una definición de un cristiano es alguien que está en Cristo y reconoce que Él está en Cristo porque es la obra total y absoluta de Dios en su vida. La salvación depende de Él. Por ejemplo, nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, hablando de que para que nadie se jacte delante de Él, nos dice en el versículo 30 de 1 Corintios 1, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Ven, es la obra de Dios. Estamos en Cristo porque Dios nos puso en ese lugar, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Él. Nos gloriamos en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestra carne, nada de lo que podamos hacer, nos gloriamos en Él y estamos en Él porque esa es la obra de Dios. Y esa obra que Él comenzó desde el momento de salvación, la está perfeccionando y la culminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es la gloria. Nada ni nadie puede frustrar ese plan de Dios para mí. Romanos 8 claramente nos enseña eso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué diremos a estas cosas? ¿Quién condenará? Estoy convencido, Pablo, que ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ninguna cosa creada en todo el universo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eso no te motiva, no te da gozo, tenemos problemas, porque eso debería llevarnos a una expresión de gozo y gratitud al Señor incomparable. Otra vez, es el ministerio de Dios en nuestra vida que produce esas cosas. El ministerio del Espíritu Santo es tan crucial y vital en nuestra vida. Él nos selló para el día de la redención. Piensen, estamos sellados para el día de la redención. Capítulo 1 de Efesios, versículos 13 y 14. Capítulo 4, versículo 30 de Efesios. Él es la garantía de nuestra herencia celestial, el Espíritu Santo. Fuimos sellados con Él. El Espíritu Santo es el que me guía en la verdad y a la verdad. Él es el Paracletos, como nos dice el Señor, el que fue enviado por el Padre y el Señor Jesucristo para consolar, para reprenderme, para convencerme de pecado. Él es el que me regeneró y concedió fe para creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. ¿Cómo llegamos a entender el Evangelio y movernos a fe? Fue la obra del Espíritu Santo en nosotros, que abrió nuestro entendimiento y produjo en nosotros fe para creer. El Espíritu Santo reside en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los corintios que estaban posiblemente pecando en su área moral? Y en el contexto de primera de Corintios 6:19, Pablo dice, ¿o no sabéis, o sois ignorantes, que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? ¿Estamos conscientes de eso, que el Espíritu Santo reside en nosotros? Es que, Henry, yo no me siento a veces que está ahí adentro. ¿Pero qué tiene que ver eso? Que no sientes. El Espíritu Santo te selló para el día de la redención. Está en ti. Si no, no fueras creyente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de Él. Entonces, ser cristiano significa tener el Espíritu Santo y todos los ministerios del Espíritu Santo a favor nuestro. Por ejemplo, Romanos 8:26 dice el apóstol Pablo, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noten eso. Ese Espíritu intercede por nosotros, aun cuando nosotros no sabemos cómo orar. Cuando no sabes qué decir, póstrate sobre tu rostro y depende en Él, que Él interceda por ti. El Espíritu Santo también es el que nos ha dotado para servir en el contexto de la iglesia con otros hermanos a través de dones y el beneficio de todo el cuerpo. Todas estas realidades nos llenan de gozo. Otra cosa, ¿qué acerca de la providencia de Dios de la cual cantamos? Eso nos debe traer gozo. La providencia divina es la doctrina en la Escritura que nos enseña que Dios toma todos los eventos, todas las acciones de todos los seres humanos, en todo el mundo, todo el tiempo, de una manera providencial y los teje juntos de tal manera que estos llevan a cabo su perfecto propósito y plan en este mundo. Este mundo va a terminar como Dios lo diseñó, como Dios quiso que terminara. Cuando estamos en el contexto político en el cual nos encontramos hoy y vemos el desastre, aparentemente desastre de lo que está sucediendo, decimos, pero ¿qué pasa? ¿Está todo fuera de control? No está fuera de control. Dios está en control. Y si vamos a Apocalipsis al final, ¿quién gana? El Señor gana. Los creyentes ganamos. La victoria es del Señor. Él está en control. Nada se le va de sus manos. Así que no nos turbemos por las cosas que están sucediendo. No importa quién salga presidente o presidenta. No importa. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Qué sucede en este mundo? No podemos, ni siquiera podemos concebirlo ni entenderlo, pero es cierto. Todas las cosas, por eso Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien de aquellos que son llamados por Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. No podemos entender la providencia de Dios. Si tratamos, nos mareamos. Pero Él está en control. Eso debe traernos gozo. Estamos dentro de su plan. Ahora, ¿qué cosas rápidamente previenen o interrumpen el gozo cristiano? Vamos a mencionar un par de ellas. Una obvia razón, algo que se interpone entre Dios y el gozo en nosotros, es la ignorancia de doctrina bíblica. Ignorancia de doctrina bíblica. Hay creyentes que tienen una teología, yo le diría, folclórica, equivocada, torcida. No conocen su Biblia, creen cosas que no se encuentran en la Escritura y por lo tanto están turbados. Por supuesto. ¿Conoceréis la verdad? La verdad os hará libres. Si lo que conocemos es mitad verdad y mitad error, eso no va a traer libertad, no va a traer gozo, va a traer perturbación. Hay gente, por ejemplo, creyentes que viven pensando que el diablo y los demonios se los van a comer. Siempre viven en temor. Y definitivamente el diablo, nos dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ese es el punto, anda como león rugiente, pero no puede devorar. Ruge, hace ruido y nos asusta. Pero
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El diablo trata de destruir la obra del Señor, pero finalmente no va a poder comerse a ninguno de sus hijos. No tengamos temor. Esta gente que vive pensando que el diablo y sus demonios están detrás de toda situación y se los van a destruir, están equivocados. Están equivocados, por lo tanto no tienen paz, no tienen gozo. Se olvidan de que Dios está en control. Otros piensan, por ejemplo, algunos creyentes tienen el concepto de que la salvación es algo que ellos obtuvieron. Y por supuesto, si ellos la obtuvieron, la pueden perder. Eso no es lo que enseña la Escritura. En el Nuevo Testamento la salvación nunca se presenta como algo que uno encuentra, sino que Dios nos busca y nos encuentra a nosotros. Él no se había perdido, nosotros estábamos perdidos. Él nos salva y cuando nos salva es el resultado de su plan para nosotros. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca y extiende salvación a los que Él había de antemano predestinado para eso. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10 que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera un justo, no hay una persona que haga lo bueno. Todos estamos mal. Si no fuera que Dios interviniera en nuestra vida, terminaríamos como el resto del mundo. La salvación es de Dios. Entonces, hermano y hermana, si tu teología es equivocada, si tu doctrina está torcida, no puedes experimentar gozo hasta que conozcas realmente lo que su palabra enseña. Otra cosa que impide el gozo cristiano es tener expectativas falsas. Expectativas falsas. Si usted cree que cuando uno viene a Cristo se acaban los problemas, eso es una expectativa falsa. Pero hay predicadores que enseñan que creer en Jesucristo y venir al Evangelio es, en ese momento Él te concede prosperidad, sanidad y te llena de milagros. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento, pero si tú crees eso y esperas eso, no vas a tener gozo porque eso no es verdad. Expectativas falsas. Hay algo que el Señor garantiza cuando nos llama a salvación. Vida eterna, no perecerán jamás. Y la otra cosa, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Las expectativas equivocadas de lo que significa ser cristiano constituyen una fórmula perfecta para una vida frustrada. Otra cosa que causa o interpone el gozo, impide el gozo en nuestra vida, es el olvido. ¿Qué quiero decir con eso? Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nos olvidamos de alabar a Dios, si nos olvidamos de sus bendiciones presentes y pasadas, si nos olvidamos lo que Él ha hecho en el pasado, no vamos a tener gozo, porque estamos enfocados ahora en nuestra aflicción presente y nada más. Otra, y con esto creo que es suficiente, terminamos, que impide el gozo es vivir por nuestros sentimientos, vivir como si lo que sentimos es todo. No podemos vivir dependiendo en los sentimientos que vienen y se van. Nuestra vida no puede ser controlada por nuestros sentimientos. Estos son totalmente subjetivos y demasiadas veces distorsionan la verdad. No podemos vivir de esa manera, porque si viviéramos guiados por nuestros sentimientos, nunca haríamos lo que deberíamos hacer. ¿No es cierto? ¿Quién de ustedes se levanta a la mañana? ¡Ah, qué lindo! Voy a trabajar 14 horas hoy. ¡Wow! Estoy tan feliz. Tengo unas ganas de irme al trabajo. Me voy a levantar a las 3 de la mañana, voy a llegar a casa a las 6 de la noche. No aguanto hasta que esto... ¡Ay, qué contento estoy! Nadie tiene esa actitud con el trabajo. Estoy ilustrando nada más que hay momentos que no nos sentimos como deberíamos sentirnos. Nos levantamos a la mañana y no tenemos ganas de orar tal vez, o leer la palabra, pero ¿qué importa eso? Debemos hacerlo, es nuestro deber hacerlo. Y con el tiempo, después de orar y pasar tiempo de comunión con el Señor, nuestros sentimientos se alinean con la realidad y damos gracias a Dios. Señor, gracias te doy porque pude pasar
tiempo de comunión contigo en tu palabra, en oración. Y fue un gozo, fue una bendición. Pero no teníamos ganas. Así que no podemos vivir por las ganas o los sentimientos. Porque la Biblia no nos llama a sentir, sino a creer. ¿Okay? Bueno, como dije, si esperamos el momento apropiado cuando tengamos el deseo o las ganas de hacer ciertas cosas, nunca o casi nunca haríamos lo que debemos hacer. Bueno, ¿qué hemos visto hoy? Para culminar, se nos fue el tiempo. En resumen, dijimos que el gozo cristiano es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento. Estad gozosos siempre. Estad siempre gozosos. Este gozo no es una referencia a la alegría normal, humana, que se basa en circunstancias positivas y en satisfacción de deseos naturales. Ese gozo es un gozo de Dios, viene del Padre, a través del Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que lo hace realidad en nuestra vida. Este gozo descansa en el Dios que adoramos, quien es absolutamente soberano y en su providencia divina hace que todas las cosas sirvan para el bien de aquellos que Él ha llamado de acuerdo a ese propósito, eterno y perfecto. Y a la luz de estas cosas, el mandamiento es gozaos siempre. Gozaos siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta exhortación del apóstol Pablo que nos hace ver la importancia de que en nuestra vida personal cultivemos nuestra relación contigo, Padre, porque en la medida que hagamos eso, experimentaremos gozo y tu iglesia va a ser afectada. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que confiamos en ti, esperamos en ti y creemos tu palabra que ha sido revelada. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, por este grupo de hermanos, esta congregación que nos has dado, en la cual tú nos has colocado para el bien mutuo y, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a vivir en comunión contigo, Padre, y en particular aprendiendo de esta virtud cristiana que es gozarnos siempre, gozarnos en Cristo Jesús, gozarnos en la salvación, gozarnos en ti. Ayúdanos, Padre, en esto y perdónanos cuando fracasamos y nos dejamos llevar por las circunstancias que nos rodean. Perdona eso, Padre. Ahora bendícenos esta mañana, llévanos con bien, con paz, con gozo a nuestros hogares o a los lugares donde vamos a ir el resto en esta tarde. Y Señor, meditando en lo que hemos escuchado, en el nombre, en los méritos de Cristo Jesús, pedimos estas cosas. Amén.